Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lina Fernando Hurtado. Hoy vamos a hablar sobre funciones. Con base a este capítulo, a este documento, con un capítulo 1, donde vamos a empezar con todos los conceptos de funciones y de gráficas. ¿Qué es una función? Es una regla de correspondencias que asigna a cada elemento X de un conjunto X llamado dominio. Exactamente un elemento Y en un conjunto Y llamado rango. ¿Y qué es el rango? El rango es una función, es el conjunto de funciones de todos los valores de X para las cuales la función está definida y es f en X que toma un valor real. El rango es la función f en X, conjunto de todos los valores que resultan cuando X toma todos los valores posibles. Y la imagen no es más que el resultado que se obtiene al aplicarle la función. En pocas palabras, lo que es la función es la relación entre dos variables, X y Y. La variable independiente es la X, la que elegimos libremente dentro del dominio. Y la variable dependiente es el valor que que le damos a la variable independiente. Esto quiere decir que va a depender del valor que le ponemos a la variable independiente. La función puede verse como una máquina que transforma la entrada de X en una salida de valores f en X. Se puede representar de cuatro formas: analítica, usando una fórmula; verbal, eh, por ejemplo, al número se le suma 3 y se eleva al cuadrado; numérico es una tabla de valores; y en gráfica es con una curva, una línea en el plano cartesiano. En este caso, la idea principal está definida en un número. Si el número dentro del radical, el radicando, es mayor o igual a cero, porque no existen raíces cuadradas reales de números negativos. Aquí en este ejemplo estamos despejando X y entonces la respuesta sería el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a 3. Este es otro ejemplo donde le estamos dando valor a X de -5 y la fórmula que nos dan es fx elevado a la 2 menos 1. Si le damos el valor de -5, vamos a elevar el -5 a la 2 y le vamos a restar 1. Nos va a dar un resultado de 24. Por aquí hay otro ejemplo. Si le damos el valor de 3, vamos a elevar el 3 a la 2, menos 1 nos va a dar un resultado de 8. En el sistema cartesiano de coordenadas, la gráfica de una función f es el conjunto de pares ordenados que sale de x y f en X, donde X es el dominio de f. En esta gráfica tenemos algunos puntos que sería -2 y 4, -1 y 1, 0 y 0, 1 y 1, 2 y 4. Eso significa que una gráfica no es más que una colección de puntos que muestran cómo cambia la función. Cada punto es el resultado que se aplica a la función en un valor de X. ¿Cómo se lee la gráfica? Un valor de X es una distancia dirigida desde el eje y un valor funcional f en X es una distancia dirigida desde el eje X. Las características generales de las gráficas: se aclara que una gráfica completa no siempre se puede dibujar entera, porque algunas funciones se extienden indefinidamente. Por eso, en los ejemplos solo se muestran las partes más importantes.
la forma, los puntos principales y cómo se comporta a lo lejos. ¿Qué es la recta vertical? Es una línea que cruza el plano manteniendo X constante. ¿Para qué sirve la prueba de la recta vertical? Sirve para probar si una gráfica representa una función. Si una recta vertical corta la gráfica en un solo punto, significa que para ese valor de X hay un solo valor de Y. Si la recta vertical corta en dos o más puntos, significa que para ese mismo X hay más de un valor Y. No es una función. En esta imagen podemos ver el dominio y el rango interpretados gráficamente, donde en Y se va a representar los valores del rango y en el eje X se va a representar los valores del dominio. Intersecciones. Los puntos donde la gráfica corta los ejes de coordenadas. Estos puntos son las intersecciones y ayudan mucho a comprender la forma general de la gráfica. Intersecciones con el eje X. De manera semejante, todos los puntos sobre el eje X tienen una forma X, 0. Esto significa que para encontrar las intersecciones X de la gráfica X, de la gráfica de Y igual a f en X, es necesario resolver la ecuación. Intersecciones con el eje Y. Cabe recordar que todos los puntos sobre el eje Y son de la forma 0y. Entonces, si 0 es el dominio de una función f, la intersección es el punto 0, f en 0. En los tres ejemplos que estamos mostrando en la imagen, estamos viendo cuántas veces corta eh, la, el eje X y el eje Y. En la gráfica número A estamos viendo que la intersección corta solo una vez. Aquí en el eje X está cortando 3 veces y aquí está cortando 2 veces en el último ejemplo. Aquí tenemos dos ejemplos de ecuaciones para investigar los puntos que vamos a graficar en el eje X o en el eje Y. El primer ejemplo lo estamos resolviendo con la ecuación general. Menos b más o menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4 por a por c sobre 2 por a. El segundo ejemplo es resolviendo mediante factorización. Aquí estamos resolviendo el numerador. Estamos buscando dos números que multipliquen 3 y que resten 2. Esto nos da como resultado x menos 3 entre paréntesis x más 1 igual a 0. Esto quiere decir que nos da un resultado de x igual a 3 o x igual a menos 1. Estos valores se escogieron porque son los valores que hacen que cada par de paréntesis, estos números nos puede dar 0. Entonces, como resultado son todos los números reales excepto el 3 y el menos 1. Función definida por partes. Una función definida por partes es una sola función que usa diferentes fórmulas dependiendo del valor de x. Es decir, que el dominio de la función se divide en varios intervalos y cada intervalo tiene su propia regla. Por ejemplo, x a la 2, esto quiere decir que x es menor que 0. Y el otro tramo, la otra parte es x más 1, esto quiere decir que
Todos los x son mayores o iguales a cero. El semicírculo no representa una función porque no pasa la prueba de la recta vertical. Una misma x tendría un valor o más de y. Pero sí podemos definir dos funciones separadas, la parte superior y la parte inferior. El valor absoluto de un número se representa con dos barras. En pocas palabras, es su distancia al cero en la recta numérica, sin importar si el número es positivo o negativo. En resumido, el valor absoluto es de un número, es su valor sin signos. La función con valor absoluto, si es una función, y está definida por partes. Hay dos reglas, si x es positivo y si x es negativo. Su gráfica, por lo regular, siempre es en forma de V. Dos líneas rectas y se juntan en el origen 0,0. Dominio es menos infinito al infinito. El rango sería 0 cerrado hasta infinito. Función entero mayor. Eh, es una función definida también por partes, denominada función entero mayor. Su forma es f en x igual a la parte entera de x. Se asigna a cada elemento x del dominio el mayor entero n para el cual n es menor o igual a x. Para evaluar es asignarle el entero inmediatamente anterior o el mismo entero. Por ejemplo, aquí menos 1,5, el entero inmediato sería el menos 2. En el segundo ejemplo, 0,4, el entero inmediato sería el 0. Y como último ejemplo tenemos f en 5, que el entero inmediato sería el mismo 5. Y su gráfica se ve en escaleritas ya que se le asigna un solo número entero.